En medio del campo había una cabina, y cuando levantó el auricular, escuchó su propia voz. Una voz más vieja diciendo que no debía haber entrado. Y al colgar, todo el campo lo miraba. Los girasoles que miran, primera parte. El teléfono del tiempo. El Seat Ibiza escupía humo por el tubo de escape cuando Mateo Herrera divisó la extraña silueta en el horizonte. Era una tarde de agosto en la que el sol andaluz convertía el asfalto en mercurio líquido y las colinas doradas de Córdoba se extendían como un mar petrificado hasta donde alcanzaba la vista. Había tomado aquella carretera secundaria para evitar el tráfico de la A4, una decisión que ahora lamentaba mientras el motor de su coche agonizaba con estertores metálicos. Se detuvo en el arcén maldiciendo su suerte. A los 25 años, Mateo había aprendido que la vida tenía la costumbre de complicarse justo cuando uno menos lo esperaba. El reportaje sobre las tradiciones rurales de Andalucía que debía entregar el lunes por la mañana tendría que esperar. Su editor en la revista Raíces no iba a estar contento, pero no había nada que hacer. Salió del coche y el calor le golpeó como un puño ardiente. El aire vibraba con esa densidad particular del sur de España en pleno verano, cuando hasta sientas las piedras sudan. A lo lejos, más allá de un olivar marchito, se extendía el campo de girasoles más extraordinario que había visto en su vida. No era su tamaño lo que lo perturbaba, aunque debía de medir al menos 3 kilómetros cuadrados. Tampoco era el hecho de que las flores estuvieran completamente inmóviles a pesar de la brisa que mecía los olivos cercanos. Lo que realmente le erizó la piel del cuello fue la perfecta simetría con la que todas y cada una de las cabezas amarillas apuntaban hacia el oeste, como soldados en formación esperando una orden que nunca llegaría. Y allí, justo en el centro, geométrico de aquel mar dorado, se alzaba una cabina telefónica roja. Mateo parpadeó, seguro de que el calor le estaba jugando una mala pasada. Pero no, allí estaba, una cabina telefónica británica, de esas que uno veía en las películas de Londres, plantada en medio de un campo andaluz como un diente rojo en una sonrisa dorada. Cogió su cámara del asiento trasero y caminó hacia la alambrada que delimitaba el campo. No había ni rastro de una casa, ni de un camino que justificara la presencia de aquella reliquia de las telecomunicaciones. La alambrada tenía una puerta, y para su sorpresa no estaba cerrada con llave. El primer paso dentro del campo fue como cruzar una frontera invisible. El aire cambió de textura, volviéndose más denso como si hubiera entrado en agua tibia. Los girasoles se alzaban a ambos lados del sendero que conducía hacia la cabina, algunos alcanzando los 2 metros de altura. Sus tallos eran grotescamente gruesos, y las hojas colgaban inmóviles como banderas en un día sin viento. Pero fueron los sonidos los que realmente lo perturbaron, o más bien, la ausencia de ellos. No había zumbido de insectos, no había rumor de hojas, no había canto de pájaros. Solo un silencio tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón resonando en sus oídos como el tambor de una procesión fúnebre. Mientras caminaba comenzó a notar detalles inquietantes. Las flores no estaban simplemente orientadas hacia el oeste, lo seguían. Cuando giraba la cabeza para mirar hacia atrás, podía jurar que las cabezas amarillas se movían ligeramente, apenas un susurro de movimiento para mantenerlo en su campo de visión. Paranoia del calor, se dijo, pero su mano temblaba cuando levantó la cámara para tomar la primera fotografía. Clic, punto, el sonido del obturador resonó como un disparo en el silencio. Y entonces sucedió algo que le heló la sangre en las venas. Todas las flores, hasta la última, giraron sus cabezas hacia él con un susurro colectivo que sonó como 1000 voces susurrando su nombre. Mateo retrocedió tropezando con sus propios pies. La cámara se le escurrió de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. Cuando se agachó para recogerla, vio que la pantalla LCD mostraba la imagen que acababa de tomar. En la fotografía, los girasoles no estaban mirando hacia el oeste. Todos estaban mirando directamente hacia él. Con el corazón martillando contra sus costillas, alzó la vista. Los girasoles habían vuelto a su posición original, inmóviles y aparentemente inocentes bajo el sol despiadado. Pero ahora podía sentir su presencia como una presión física, como si 1000 ojos amarillos lo estuvieran observando desde detrás de máscaras de pétalos dorados. La cabina telefónica parecía más lejana ahora, aunque sabía que había caminado, al menos la mitad de la distancia. Era como si el campo se estuviera estirando, dilatándose para mantenerla fuera de su alcance. El sendero de tierra pisonada se extendía ante él, perfectamente recto, pero de alguna manera infinito. Cuando Sosasí por fin llegó a la cabina, el sol había comenzado su descenso hacia el horizonte
tiñendo los girasoles de un oro más profundo y siniestro. La cabina era exactamente igual a las que había visto en documentales sobre Londres. Roja, con cristales emplomados y una puerta pesada que chirriaba al abrirse. En el interior, el teléfono negro colgaba de su gancho como un animal muerto. El aparato era antiquísimo, de los que tenían disco giratorio, y estaba cubierto por una fina capa de polvo que brillaba como purpurina bajo la luz dorada que se filtraba por los cristales. Mateo extendió la mano hacia el auricular, pero se detuvo. Algo no estaba bien. El polvo del teléfono mostraba marcas recientes de dedos, como si alguien lo hubiera usado hacía muy poco tiempo. Pero no había visto ni un alma en kilómetros a la redonda. Fue entonces cuando el teléfono comenzó a sonar. El timbre era agudo y penetrante, un sonido que parecía perforarle los tímpanos y resonar directamente en el centro de su cerebro. Ring, ring, ring. Cada timbrazo era como una aguja clavándose en su corteza cerebral. Sin saber por qué, descolgó el auricular. La línea crepitó, con interferencias, como si la llamada viniera desde muy lejos, desde algún lugar donde las leyes de la física funcionaban de manera diferente. Y entonces, clara como el agua y fría como la muerte, oyó su propia voz. No era exactamente su voz. Era más grave, más ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. O como si hubiera envejecido décadas en un instante. Pero era indudablemente él. Si entras ahora, nunca vas a salir. La línea se cortó con un chasquido seco que resonó como el sonido de huesos rompiéndose. Mateo se quedó allí, con el auricular en la mano, sintiendo como si alguien hubiera vertido nitrógeno líquido directamente en su torrente sanguíneo. Su respiración se había vuelto irregular, y podía oír el martilleo de su pulso en los oídos. Colgó el teléfono con manos temblorosas y se giró hacia la puerta de la cabina. Los girasoles estaban todos mirándolo. No había duda esta vez. No había ambigüedad ni posibilidad de autoengaño. Miles de cabezas amarillas se habían girado hacia la cabina telefónica, y en el centro de cada una, donde deberían estar las semillas, brillaba algo que parecía demasiado inteligente, demasiado consciente para ser vegetal. El sol tocó el horizonte y el mundo se tiñó de rojo sangre. En esa luz carmesí, los girasoles parecían estar ardiendo, como si fueran miles de pequeños soles diabólicos observándolo desde el inframundo. Mateo empujó la puerta de la cabina, pero ésta no se movió. Tiró del picaporte con más fuerza. Pero la puerta permanecía firmemente cerrada, como si alguien la estuviera sujetando desde fuera. El pánico comenzó a trepar por su garganta como una araña de hielo. Golpeó los cristales con los puños, gritando pidiendo ayuda, pero su voz se perdía en el silencio sobrenatural del campo. Los girasoles permanecían inmóviles, observándolo con esa paciencia terrible de los depredadores que saben que su presa no tiene escapatoria. Cuando la oscuridad comenzó a caer sobre Andalucía como una manta funeraria, Mateo Herrera comprendió que la advertencia de su yo futuro había llegado demasiado tarde. Ya estaba dentro, y quizás nunca volvería a salir. Segunda parte. El laberinto de los condenados. La noche llegó de golpe, como suele suceder en el sur de España durante el verano, y con ella vino un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. Era un frío que nacía desde dentro, desde algún lugar profundo del alma donde anidan los miedos más primitivos. Mateo había dejado de golpear la puerta de la cabina. Sus nudillos sangraban, pero el cristal permanecía intacto, como si estuviera hecho de diamante. A través de los paneles emplomados podía ver la silueta de los girasoles recortada contra un cielo que se había vuelto de un negro antinatural, sin estrellas, sin luna, como si alguien hubiera colgado un telón de terciopelo sobre el mundo. El emolesín. Teléfono volvió a sonar. Esta vez Mateo no dudó en descolgarlo. Si iba a morir en aquella cabina perdida en el medio de la nada, al menos quería respuestas. ¿Quién eres?, susurró al auricular. La voz que le respondió era efectivamente la suya, pero sonaba como si viniera desde el fondo de un pozo muy profundo. Soy tú, Mateo. Soy lo que serás si no encuentras la manera de romper el ciclo. ¿Qué ciclo? ¿De qué hablas? Un suspiro que sonó como viento atravesando huesos secos llegó desde el otro lado de la línea. Llevas aquí más tiempo del que crees. Este campo, este lugar, es una trampa temporal. Cada día que pasa aquí se convierte en una eternidad, y cada eternidad te cambia un poco más, hasta que ya no eres humano. Mateo sintió que sus piernas comenzaban a fallarle. Se apoyó contra la pared de la cabina, que estaba extrañamente fría al tacto. Eso es imposible. Llegué esta tarde. Mi coche se averió y... Tu coche se averió hace 3 meses, Mateo. O tal vez hace 3 años.
El tiempo funciona diferente aquí. Los girasoles, ellos se alimentan del tiempo. Absorben los momentos de vida de cualquier cosa viva que entre en su territorio. La línea crujió con interferencias que sonaban como risas ahogadas. ¿Cómo es posible que esté hablando contigo? Porque este teléfono está conectado con todos los momentos de tu existencia en este lugar. Es como un hilo que atraviesa el laberinto temporal. Puedo hablarte desde el futuro porque para los girasoles, pasado, presente y futuro son la misma cosa. Mateo miró a través del cristal. Los girasoles seguían allí, inmóviles como soldados petrificados, pero ahora podía ver algo más. Entre los tallos brillaban pequeñas luces azuladas como luciérnagas, pero demasiado regulares, demasiado persistentes para ser insectos. ¿Qué son esas luces? Otros viajeros, otras almas atrapadas. Cada luz es una persona que se perdió en el campo y nunca logró salir. Con el tiempo se vuelven parte de los girasoles. Su conciencia se fusiona con las flores y se convierten en los ojos con los que observan a las nuevas víctimas. El horror de la revelación le golpeó como un puño en el estómago. Todas esas luces parpadeantes entre los tallos eran personas. Habían sido personas. Tiene que haber una salida. Tiene que haberla. La hay. Pero requiere un sacrificio que quizás no estés dispuesto a hacer. Antes de que pudiera preguntar qué sacrificio, la línea se cortó. El silencio que siguió fue tan absoluto que Mateo pudo oír el susurro de su propia sangre corriendo por sus venas. Fue entonces cuando notó que la puerta de la cabina ya no estaba cerrada. Se abrió con un crujido suave, como si el campo hubiera decidido que ya era hora de que continuara su camino. El aire nocturno que entró olía a tierra húmeda y a algo más sutil y perturbador. A tiempo, como si el tiempo tuviera un aroma propio, metálico y agridulce. Mateo salió de la cabina con pasos vacilantes. Los girasoles se alzaban a su alrededor, como centinelas dorados, pero ahora podía ver que no eran completamente inmóviles. Se balanceaban ligeramente, con un movimiento hipnótico que no tenía nada que ver con el viento, porque no había viento. Era como si respiraran, como si fueran pulmones vegetales inhalando y exhalando con un ritmo que no era del todo natural. Las luces azuladas bailaban entre los tallos, acercándose y alejándose como mariposas curiosas. Cuando una de ellas se aproximó lo suficiente, Mateo pudo ver que no era exactamente una luz. Era más como una marca de agua luminosa en el aire. Una huella dejada por algo que ya no estaba allí, pero que se negaba a desaparecer completamente. Comenzó a caminar. No tenía elección. La cabina había desaparecido detrás de él como si nunca hubiera existido. El sendero se extendía ante sus pies, pero ahora se bifurcaba en múltiples direcciones, creando un laberinto de caminos de tierra que se perdían entre los girasoles. Cada sendero parecía idéntico al resto, pero Mateo tenía la sensación perturbadora de que la elección era crucial, como si cada camino llevara no solo a un lugar diferente, sino a un momento diferente, a una versión diferente de la realidad. Eligió el sendero del medio, guiándose por puro instinto. A medida que caminaba comenzó a notar que los girasoles cambiaban sutilmente. Algunos eran más altos, otros más pequeños. Algunos tenían pétalos que brillaban con un resplandor dorado propio, mientras que otros parecían absorber la luz, creando pequeños pozos de oscuridad en forma de flor. Y entonces vio la primera estructura. Era una casa, o había sido una casa, en algún momento. Ahora era poco más que una ruina de piedra y madera podrida, medio devorada por los girasoles que habían crecido a través de las ventanas y las grietas de las paredes. En lo que había sido el jardín delantero crecía un girasol monstruoso, tan alto como un árbol, con una cabeza del tamaño de una rueda de carro. En el centro de esa cabeza gigantesca, donde deberían estar las semillas, Mateo pudo ver un rostro humano. Era una mujer de mediana edad, con los ojos cerrados y una expresión de terrible serenidad. Su piel tenía un tinte amarillento, como si hubiera sido teñida con la misma sustancia que daba color a los pétalos. Parecía estar dormida, pero cuando Mateo se acercó, sus ojos se abrieron de golpe. No eran ojos humanos, eran completamente negros, como semillas de girasol, y brillaban con una inteligencia que ya no era del todo humana. «Bienvenido», dijo la mujer girasol con una voz que sonaba como hojas secas rozando contra la piedra. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Unas horas», respondió Mateo, aunque ya no estaba seguro de nada. La mujer girasol sonrió, y cuando lo hizo, mostró dientes que eran pequeñas semillas doradas. «Yo dije lo mismo cuando llegué. Eso fue en 1987, o tal vez en 1623. El tiempo se mezcla aquí, ¿sabes?
Se convierte en una sopa espesa donde todos los momentos flotan juntos como ingredientes en un guiso de la eternidad. ¿Cómo te convertiste en esto? Gradualmente. Primero fueron los sueños. Soñaba que era una planta, que mis pies echaban raíces y mis brazos se convertían en hojas. Luego comencé a sentir hambre de luz solar en lugar de comida. Después mi piel empezó a cambiar de color. Y finalmente hizo una pausa y cuando habló de nuevo su voz sonaba más vegetal que humana. Finalmente me di cuenta de que me había convertido en parte del campo. ¿Y sabes qué es lo extraño? No me importó. Ser un girasol es pacífico. Ya no hay preocupaciones, no hay dolor, no hay miedo. Solo la luz del sol y la sensación de estar conectado con algo más grande que tú mismo. Mateo retrocedió horrorizado. La idea de perder su humanidad gradualmente, de convertirse en una planta consciente, le parecía un destino peor que la muerte. «Tiene que haber una salida», murmuró. «La hay», dijo la mujer girasol. «Pero requiere que dejes algo atrás, algo importante». Antes de que pudiera preguntar qué, la mujer girasol cerró los ojos y su cabeza se inclinó hacia atrás, volviendo a la posición normal de un girasol. Era como si nunca hubiera hablado, como si todo hubiera sido una alucinación. Pero Mateo sabía que no lo había sido. Continuó caminando por el laberinto de senderos, encontrando más ruinas, más girasoles humanos. Cada uno le contaba fragmentos de la misma historia. Viajeros perdidos que habían caído en la trampa del campo temporal, que habían sido gradualmente transformados hasta convertirse en parte del ecosistema sobrenatural. Algunos habían sido camioneros que se habían salido de la carretera, otros turistas perdidos. Algunos parecían ser mucho más antiguos, vestidos con ropas de épocas pasadas, como si el campo hubiera estado activo durante siglos, quizás milenios. Todos tenían el mismo mensaje. Había una salida, pero requería un sacrificio. Cuando el falso amanecer comenzó a iluminar el horizonte, porque Mateo empezaba a sospechar que el sol que veía no era realmente el sol, se encontró de vuelta en la cabina telefónica. Como si todos los senderos del laberinto condujeran inevitablemente de vuelta al mismo punto. El teléfono estaba sonando de nuevo. Esta vez, cuando descolgó, la voz que escuchó era diferente. Más vieja, más cansada, pero inequívocamente suya. «Has visto lo que les pasa a los que se quedan, ¿verdad?» «Sí», susurró Mateo. «¿Cuánto tiempo me queda antes de que comience la transformación?» «Ya ha comenzado. ¿No has notado que ya no tienes hambre? ¿Que ya no tienes sed? Tu cuerpo está empezando a funcionar con fotosíntesis en lugar de metabolismo normal». Mateo se miró las manos. Tenían un ligero tinte amarillento que no había notado antes. «¿Cuál es el sacrificio?», preguntó. «¿Qué tengo que dejar atrás para salir?» La respuesta vino después de una larga pausa, y cuando llegó, fue como un cuchillo clavándose en su corazón. Tu futuro tiene que quedarse aquí para que tu presente pueda escapar. Tercera parte. El precio de la libertad. El teléfono se quedó en silencio durante varios minutos después de la revelación. Mateo permanecía inmóvil en la cabina, procesando las implicaciones de lo que acababa de oír. Su futuro tenía que quedarse para que él pudiera escapar. ¿Qué significaba eso exactamente? La respuesta llegó cuando su voz, ahora reconociblemente mucho más vieja, volvió a sonar en el auricular. «Mateo, escúchame con atención. Lo que voy a explicarte desafiará todo lo que crees saber sobre la realidad, pero es la única verdad que importa ahora». Se aclaró la garganta con un sonido que parecía hojas secas. «Este campo existe en un bucle temporal. No es simplemente que el tiempo pase más lento aquí, es que está atrapado dando vueltas sobre sí mismo como un disco rayado. Cada día se repite, pero con pequeñas variaciones, y en cada repetición alguien diferente entra en el campo». Mateo sintió que su comprensión de la realidad comenzaba a resquebrajarse como cristal bajo presión. «Pero todos los que entran en el campo son la misma persona, Mateo. Son versiones diferentes de ti, de diferentes líneas temporales, de diferentes posibilidades. El Mateo que llegó ayer es diferente del Mateo que llegó hace una semana, que es diferente del Mateo que llegó hace un año. Pero todos son tú». «Eso es imposible», murmuró. Pero incluso mientras lo decía, piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La familiaridad inquietante del lugar, la sensación de déjà vu que había experimentado desde el momento en que puso pie en el campo. Los girasoles no solo se alimentan de tiempo, Mateo, se alimentan de posibilidades. Cada vez que una versión de ti entra en el campo, absorben una línea temporal completa.
Tu pasado, tu presente, tu futuro, todo se convierte en alimento para ellos. La voz hizo una pausa y cuando continuó, sonaba infinitamente cansada. Yo soy la versión de ti que ha estado aquí más tiempo. He visto entrar a cientos de versiones diferentes de nosotros mismos. He visto cómo cada una se transforma gradualmente, cómo se convierte en parte del campo. Y he aprendido que solo hay una manera de romper el ciclo. ¿Cuál? Una versión de ti tiene que quedarse voluntariamente. Tiene que aceptar la transformación, convertirse en el núcleo consciente del campo, en el guardián que controla el bucle temporal. Solo entonces las otras versiones pueden ser liberadas. Mateo sintió que las piernas se le convertían en gelatina. Se dejó caer contra la pared de la cabina, que ahora estaba cubierta de pequeñas raíces que crecían a través de las grietas del metal. Pero si me quedo, si me convierto en eso, ¿seguiré siendo yo? Serás más de lo que eres ahora y menos al mismo tiempo. Tendrás la conciencia expandida para percibir todas las líneas temporales simultáneamente, pero perderás tu humanidad individual. Te convertirás en algo nuevo, algo que nunca ha existido antes. Un ser humano vegetal temporal. Mateo podía oír su propia respiración acelerada resonando en el auricular. La idea le aterrorizaba, pero comenzaba a entender que quizás no tenía otra opción. ¿Y si me niego? Entonces el ciclo continúa. Más versiones de ti seguirán llegando, seguirán siendo transformadas. El campo crecerá más fuerte, más hambriento. Eventualmente podría expandirse más allá de este lugar, consumir toda la región, quizás todo el país. La línea crepitó, con interferencias que sonaban como llanto. Mateo, tienes que entender algo más. No eres la primera versión de ti que recibe esta llamada. He hablado con docenas de otros tú a lo largo de los años. Algunos eligieron quedarse, otros se negaron. Los que se negaron, bueno, simplemente se desvanecieron absorbidos por el campo sin dejar rastro. Y los que eligieron quedarse, se convirtieron en parte de mí, en parte de esta conciencia expandida que ahora habla contigo. Cada versión de ti que acepta el sacrificio añade algo nuevo al guardián del campo. Recuerdos diferentes, experiencias diferentes, aspectos de personalidad que yo había perdido. Mateo cerró los ojos y trató de procesar la enormidad de lo que estaba oyendo. Era como si le hubieran dicho que toda su vida había sido una mentira, que era solo una de miles de versiones de sí mismo atrapadas en una pesadilla temporal sin fin. ¿Cuántas versiones de mí han elegido quedarse? 43. Número le golpeó como un martillo. 43 versiones de sí mismo habían hecho el sacrificio supremo para tratar de romper el ciclo. ¿Y no funcionó? Funcionó parcialmente. Cada sacrificio debilita el campo un poco más. Cada versión que se une voluntariamente al guardián reduce el poder de los girasoles sobre las líneas temporales. Pero se necesita una más. Se necesita la versión correcta de ti. ¿Cómo sé si soy la versión correcta? Porque eres el único que ha llegado hasta aquí sin transformarse. Las otras versiones comenzaron a cambiar desde el momento en que entraron en el campo. Tú has resistido más tiempo que cualquier otra. Mateo se miró las manos de nuevo. El tinte amarillento era más pronunciado ahora, pero tenía razón. No había experimentado la transformación radical que había visto en los otros. ¿Qué pasa si acepto? ¿Qué pasa con todas las otras versiones de mí? Serán liberadas. Podrán volver a sus líneas temporales originales, vivir sus vidas normales. El campo se cerrará para siempre. ¿Y yo? Tú te convertirás en algo único en toda la historia del universo. Un guardián temporal. Un ser que existe en todas las dimensiones al mismo tiempo, protegiendo la realidad de anomalías como esta. La propuesta era aterradora y fascinante a la vez. Perder su humanidad individual, pero ganar una perspectiva cósmica. Sacrificar su vida normal por un propósito que trascendía la comprensión humana. ¿Tendré tiempo para decidir? El amanecer se acerca. Cuando el sol salga, o comenzarás tu transformación en girasol como todos los demás, o tomarás el control consciente del proceso y te convertirás en el guardián que el campo necesita. Mateo colgó el teléfono y salió de la cabina. El noche y el cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, pero no era el dorado suave de un amanecer normal. Era un resplandor antinatural, verdoso, como si el sol hubiera enfermado. Los girasoles parecían más alertas ahora, más conscientes. Podía sentir su hambre como una presión física en el aire. Querían su tiempo, su vida, su alma. Pero él tenía una elección que ellos no podían forzar. Caminó hasta el centro exacto del campo,
donde había visto por primera vez la cabina telefónica. Esta había desaparecido de nuevo, pero en su lugar había algo nuevo. Un círculo de tierra desnuda, perfectamente circular, como si nada hubiera crecido allí jamás. Se colocó en el centro del círculo y cerró los ojos. «Acepto», dijo en voz alta. El efecto fue instantáneo y abrumador. Sintió como si cada célula de su cuerpo se estuviera expandiendo, conectándose con algo infinitamente más grande. Su conciencia se extendió más allá de su cráneo, más allá de su cuerpo, abarcando todo el campo, toda la región, conectándose con la red invisible de tiempo y espacio que sostenía la realidad. Pudo ver todas las líneas temporales al mismo tiempo, las docenas de versiones de sí mismo que habían entrado en el campo a lo largo de los años, los otros viajeros que habían caído en la trampa, las posibilidades infinitas que se extendían como ramas de un árbol cósmico. Su cuerpo comenzó a cambiar, pero no de la manera grotesca que había visto en los otros. Su piel adquirió un tinte dorado, pero mantuvo su textura humana. Sus ojos se volvieron verdes como las hojas, pero conservaron su inteligencia y compasión. Humanas. Se sintió crecer no físicamente, sino espiritualmente, expandiéndose para abarcar conceptos que antes estaban más allá de su comprensión. Y entonces vio las otras versiones de sí mismo. 43 Mateos diferentes, de líneas temporales diferentes, todos esperando en el limbo del campo temporal. Pudo sentir su gratitud, su alivio, cuando comenzaron a desvanecerse, liberados finalmente para volver a sus vidas normales. Pero también sintió algo más. Las presencias de todas las otras víctimas del campo, los viajeros perdidos que habían sido transformados en girasoles a lo largo de los siglos. Con su nueva conciencia expandida, pudo liberarlos también, enviar sus almas de vuelta al flujo normal del tiempo, darles el descanso que habían estado buscando durante tanto tiempo. El campo comenzó a transformarse. Los girasoles sobrenaturales se marchitaron y desaparecieron, reemplazados por flores normales que se balanceaban suavemente en la brisa matutina. La tierra recuperó su fertilidad natural. Las piedras volvieron. A ser solo piedras, el aire perdió su textura antinatural. Pero Mateo permaneció. Ya no era completamente humano, pero tampoco era completamente otra cosa. Era algo nuevo, algo que nunca había existido antes. Un guardián consciente de la realidad. Un protector de las líneas temporales, un ser que existía en el espacio entre lo posible y lo real. Podía sentir otros lugares como este en el mundo, otras anomalías temporales que amenazaban con desgarrar el tejido de la realidad. Ahora era su trabajo proteger el mundo de ellas, usar su conciencia expandida para mantener el equilibrio entre orden y caos, entre tiempo y eternidad. Cuando el sol real salió por el horizonte, un sol dorado y cálido y perfectamente normal, Mateo el guardián sonrió con su nueva sonrisa que abarcaba dimensiones. Había pagado el precio último por la libertad de las otras versiones de sí mismo, pero había ganado algo que ningún ser humano había poseído jamás: la perspectiva de la eternidad. En la carretera cercana, un Seat Ibiza arrancó sin problemas y continuó su viaje hacia Córdoba. Su conductor, un joven periodista, llamado Mateo Herrera, nunca sabría lo cerca que había estado de caer en una trampa temporal que habría consumido su alma. Pero en algún lugar entre las dimensiones, en un lugar que existía en todos los momentos al mismo tiempo, su sacrificado guardián velaba por él y por todos los otros viajeros que podrían haber caído en trampas similares. El campo de girasoles siguió existiendo, pero ahora era solo eso: un campo normal donde las flores seguían al sol como habían hecho durante millones de años, sin conciencia maligna, sin hambre sobrenatural. Y si algún viajero se detenía allí para admirar la vista, encontraría solo belleza natural y paz. El guardián se había asegurado de ello, para siempre. Fin.